o estamos en el ministerio y no tenemos estorbos, no tenemos niños. No, no es ese el punto. Pero aquí el punto de Ana dice que ella no tenía hijos y dice que Dios no le había concedido tener hijos. Y Ana representa a la iglesia que quiere tener hijos pero no los tiene. Entonces aquí yo veo a una mujer que está acongojada porque no tiene niños. Entonces esta mujer no le gusta su condición, no le gusta su situación. Pero aquí yo miro que tiene 4 enemigos. Y número 1 era Penina. Penina era la otra mujer de su esposo. En el Antiguo Testamento vamos a mirar, no es que Dios lo apruebe así, pero hubo hombres que tuvieron 2 mujeres. Y el caso de Elcana tenía 2 mujeres, a Penina y a Ana. Pero Ana tenía una rival que era Penina, y Penina era una mujer que le picaba la cresta a Ana, como diciendo: yo sí, tú no. O sea, Penina era la mujer que ocasionaba en la vida de Ana un espíritu de intimidación. Y de esto yo quiero hablar. Es el primer enemigo que a ti y a mí, como hijos de Dios o como hijas de Dios o como iglesia, muchas veces nos estorba: el espíritu de intimidación. Tú y yo lo vamos a mirar en el profeta Elías. Era un hombre de fuego, era un hombre de oración el profeta Elías. Pero un día una mujer llamada Jezabel lo intimida y hace que Elías se meta en una cueva y se refunda en esa cueva, y pierde su objetivo y pierde su misión de seguir tocando gente por el Espíritu de Dios, por el espíritu de intimidación. Entonces Penina es la mujer que está haciendo a Ana, la está irritando y la hace sentir menos, la hace sentir insignificante, la hace sentir como que ella no tiene el don, como que no tiene el talento de acercarse a personas. Lo estoy aplicando a la iglesia. Hay personas que no se atreven a orar por una persona, no se atreven a compartir un versículo con una persona, porque están intimidados, porque solamente piensan que el pastor es el único que puede hacer ese tipo de trabajos o ese tipo de tareas. O piensan que es el evangelista, o piensan que solamente el hermano Enrique, o piensan que solamente Heriberto Bedoya son los únicos que pueden poner manos sobre una persona y pueden alentar a alguien para que sigan en su fe. Y muchas veces la iglesia estamos intimidados nosotros, y Penina es la mujer que hace sentir a Ana incapaz, y es un espíritu de intimidación, ¿verdad? Y esto muchas veces nos apaga o nos apoca la fe. No sé si tú sabes qué significa intimidación. Cuando alguien te intimida, por ejemplo, yo cuando estaba chico, yo sufrí intimidación de mis hermanos mayores. Y hace poco yo estaba pensando en esa intimidación que mis hermanos, me acuerdo cuando estaban haciendo algún trabajo con carros y yo quería hacer algo de mecánica en los carros, y por ser zurdo ellos miraban que yo estaba haciendo las cosas mal, y ellos me quitaban las pinzas de las manos y me decían: tú eres un tonto, tú no sabes hacer las cosas. Y eso a mí, y una vez y otra vez. Y luego mi abuela, teníamos una abuela que era terrible, era tremenda, y era una abuela que nos decía: muchacho, bueno, para nada. Y como yo soy zurdo, ¿verdad? Pues siempre estaba intimidado, porque me decían, miraban que agarraba las cosas al revés. No, se agarra con la derecha, me decían. Y yo me agüitaba, hasta en la escuela: escriba con la derecha. Y yo quería escribir con trabajos, con la zurda batallaba, y luego queriendo escribir con la derecha. Entonces son cosas, ¿verdad?, que hasta de grande me he dado cuenta, ¿verdad?, que hay veces que ese espíritu de intimidación te bloquea muchas veces para hacer cosas, porque siempre hay alguien que te puede intimidar. Por ejemplo, Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de Goliat?
Goliat intimidó al pueblo, aún al rey Saúl lo tenía, ¿verdad?, asustado atrás de las ramas, o sea, lo tenía intimidado. Entonces muchas veces cuando una persona te dice, no, no se hace así, y hay personas que se creen más que otros y te hacen sentir inútil en lugar de ayudarte, en lugar de corregirte con amor, ¿verdad? Espero que yo no sea de esas personas, ¿verdad? A mí me gusta, trato de ayudar, pero nunca de intimidar y decirle, hey, tú no sirves para predicar, hey, tú no sirves para esto. O sea, debemos de tener mucho cuidado con la intimidación. Y Penina tenía ese espíritu. Le gustaba tener a Ana bajo sus pies. Le gustaba tener a Ana estéril. Le gustaba tener a Ana sin dar fruto. Y dice que Ana sufría. Penina la tenía de esa manera. El espíritu de Penina es el espíritu de intimidación. De hecho, Pedro fue un hombre que negó a Jesús por el espíritu de intimidación. Tú y yo no debemos de nunca intimidar a las personas, y tú y yo tenemos que superar el espíritu de intimidación, porque muchas veces la intimidación es algo satánico, es algo que a ti y a mí muchas veces nos puede apocar la fe, puede detener que nosotros nos multipliquemos en otros, y nos hace sentirnos incapaces, como que nosotros no somos para ese asunto. Ahora, el Cana, ¿qué representa el Cana? En el versículo 8, el Cana hace 4 preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y la 4ª pregunta dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué representa el Cana en nuestra vida? ¿Qué es con lo que Ana estaba sufriendo? Primero con Penina, una mujer que la estaba irritando. Era un espíritu que la hacía sentir menos, la hacía sentir inútil, la hacía sentir incapaz, la hacía sentir como que ya nunca iba a tener hijos. O sea, que la hacía sentir impotente, la hacía sentir que no valía nada. O sea, y Penina tenía un chorro de hijos, y Penina le gustaba, le picaba la cresta, y ella le gustaba intimidarla. Entonces, puede haber esposos que pueden intimidar a la esposa, o puede haber mujeres que intimidan al esposo. Entonces, la intimidación no es buena. Yo tengo un libro ahí que hace años nos regalaron. De hecho, cuando recién empezamos en el centro, y yo luché mucho con la intimidación en el centro. Llegaba gente al centro, que llegaba al centro al programa. Les voy a pedir por favor si guardan silencio. Pero yo batallaba en el centro cuando llegaban personas que decían que habían trabajado ya de directores, que habían trabajado ayudando a directores de programas de rehabilitación, y cuando ellos me querían enseñar así, pero con un tono no sano, no un tono humilde, no un tono con el plan de ayudar, sino era un plan de aplastar, era un plan de humillar, era un plan de intimidar, y era eso. Yo me acuerdo que yo luchaba con el espíritu de intimidación, y me acuerdo que leí el profeta Ezequiel, y me dice, no les tengas miedo, dice, aunque los veas así, dice, no les tengas miedo, dice, háblales, dice, porque he puesto tu frente más fuerte que un pedernal. Y dije, no tengo frente, ¿no? Y entonces tuve que luchar contra ese espíritu, ¿verdad?, de la intimidación. Y hasta la fecha uno tiene que luchar con el espíritu de intimidación, porque hay un mundo que nos quiere intimidar. Pero ¿qué significa el Cana? El Cana es el espíritu de conformismo. Antes de avanzar con el espíritu de conformismo, tú y yo estamos hablando de Ana, que representa la iglesia estéril, la iglesia que no se multiplica, la iglesia que no alcanza a otros. ¿Cuántas veces tú te has sentido inepto, o como que no sirves tú para hablarle a alguien de Cristo o para orar por cierta persona?
Y muchas veces no detectamos, y muchas veces es un espíritu de intimidación. El enemigo, muy astuto, parece que es la voz de Dios, pero te dice: tú no eres para eso. Nadie te ha dado esa autoridad para que lo hagas. Y eso te hace sentir pequeñito y no lo haces, no lo realizas. Ahora, el espíritu de conformismo es que tú y yo nos conformemos como estamos. El Cana le dijo a Ana, escuchen esto, el Cana le dice a Ana, dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, el Cana le está diciendo a Ana: así estás bien, sin niños, así estás bien, mira, te amo, mira, yo te quiero mucho, me tienes a mí, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella dijo: no es suficiente, no es suficiente, yo quiero hijos, dice Ana, yo quiero hijos. Y entonces el espíritu del Cana es el espíritu de conformismo, y muchas veces el espíritu de conformismo y cómodo, porque son compadres los dos, el conformista y el comodismo son compadres, se unen los dos, y hay algo que te dice: pues así estás bien, ya tienes a Cristo, ya eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, mira, Dios te ha bendecido con un buen trabajo, mira, estás mejorando en tu empleo, mira, te está yendo bien, mira, estás sano, estás sana, o sea, así estás bien. ¿Para qué ¿verdad? El espíritu de conformismo, y muchas veces el espíritu de conformismo hace que tú y yo nos estanquemos y no deseemos más de Dios para que nosotros crezcamos y hagamos la tarea que nos corresponde hacer a ti y a mí como iglesia. El espíritu de conformismo, tú dices: pues cada domingo voy a la iglesia, me siento, escucho la prédica, pongo atención, hago mis notas. Y el espíritu de conformismo, y anda, vete. El espíritu de conformismo está muy cómodo. Un pastor dijo: yo consuelo a los afligidos, pero aflijo a los que están muy cómodos. Entonces, el espíritu de conformismo es el que cuando se termina la reunión, tú quieres comer. Tú traes hambre y te preocupas por comer. No te importa si llegaron 5 personas nuevas, 2 personas nuevas, 10 personas nuevas, que es por primera vez que vienen a la iglesia. No te interesa preguntarles su nombre, no te interesa si se van a quedar en la iglesia o no, no te interesa de dónde vienen, qué problema traen. No te interesa, porque el conformismo, tú dices: ¿qué van a vender hoy? Yo quiero comer y quiero comer y quiero comer. Otros dicen: ya se acabó el culto, yo me quiero largar cuanto antes de aquí. Y ese es el conformismo, porque se viste de comodidad, porque no nos interesa muchas veces alcanzar a otros, no nos interesa muchas veces la gente, no nos interesa muchas veces. Hay veces que se ha terminado la reunión, y muchas veces ha habido veces que nos hemos quedado sin comer atendiendo personas. Pero esa no es solamente mi tarea. A lo mejor tú dices: no, pues es el pastor, pues que le pegue él, que le dé él, pues él es el pastor. Pero es una tarea tuya y mía. Y qué bueno que estamos puros de casa, ¿verdad? A ver, sonríame un poquito, por favor. No me vean así tan triste, ¿verdad? No me vea como Penina, ¿verdad? Por favor. Es una tarea de todos. De todos, o sea, de todos debemos de atender gente, todos debemos de atender, o sea, el espíritu de conformismo nos hace a nosotros buscar solamente lo nuestro. De hecho, Ana, cuando ora por su hijo, ella está orando por su hijo. Tú miras la oración que hace Ana, y llega un momento en que Ana dice: voy a cambiar mi oración. Así yo lo leo, ¿no? Tú miras a Ana orando, y de repente Ana cambia su oración y dice ella: ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a decir te voy a poner la petición diferente, y tú lo puedes leer. Y Ana dice: mira, vamos a hacer algo. Tú no me has concedido tener hijos, pero si tú me das un hijo, te lo voy a dar a ti. Te lo voy a dar a ti. O sea, ya no está pensando en ella. Está pensando en ella, pero está pensando en glorificar a Dios. Y cuando le dice eso al Señor, el Señor le dice: ¿sabes qué? Está bien, te lo voy a dar.
Cuando tú y yo le hacemos una petición a Dios y tú y yo le decimos, ¿sabes qué, Señor? Esto es para tu gloria, esto es para ti. El Señor te va a decir y me va a decir a mí, está bien, lo vamos a hacer. Cada cosa que vayamos a hacer, si tú y yo le decimos, Señor, es para ti, el Señor va a decir, ok, me estás poniendo a mí en primer lugar. Y fue lo que dijo Ana, dice, si tú me das un niño, yo te lo voy a entregar a ti. Es como cuando tú y yo le decimos, Señor, ¿me das un carro? Bendíceme con un carro. Mira, tengo lana aquí, no a completo, pero ayúdame para tener para un carro. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, y con ese carro yo te voy a glorificar a ti. Si tengo que darle raite a alguien, si tengo que moverlo en la obra del reino, y el Señor va a decir, ok, estás pensando en mí. Estás pensando, no estás pensando solamente en ti, estás pensando en otros. Y cuando somos así, Dios nos empieza a otorgar las peticiones de nuestro corazón. Pero el espíritu de conformismo, número 1, el espíritu de intimidación. Hay peninas en la vida. El espíritu de intimidación, antes como que nosotros no somos para eso. Como que nosotros no somos para eso. Las peninas son aquellos que te dicen, dedícate a otra cosa. Tú quieres servir a Dios y te dicen, no, dedícate a otra cosa. Tú no eres llamado para eso. No. Y el segundo es el conformismo. Confórmate como eres. Tú y yo no nos debemos de conformar como tú y yo somos. Estamos hablando de una iglesia que se multiplica. Tú tienes la capacidad. Tú y yo tenemos la capacidad de alcanzar a otros para Cristo. Tú tienes la palabra de Dios, muy cerca está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que la hables. Tú tienes la capacidad de decirle a la gente, Jesús es el Señor y Jesús te ama y murió y dio su vida en la cruz por ti y por mí. Tú tienes la capacidad de testificar, escucha esto, de darle testimonio a la gente de lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo eras antes, cómo fue tu conversión con el Señor y a qué es a lo que te dedicas ahora. Tú tienes un testimonio, tú tienes una historia que contar. El enemigo te va a decir que no vale la pena contar tu testimonio. Sí, vale la pena contar tu testimonio, compartirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sí. El número 3, Elí. También Ana se topó con Elí. Y Elí significa otro espíritu. Elí es el espíritu religioso. Elí, cuando llega Ana se pone a orar. Y cuando Ana está orando, Elí se acerca y Elí la empieza a juzgar. Y Elí dice, esta mujer está bien petrólea, esta mujer se aventó unas copas, esta mujer está ebria. ¿Cómo se le ocurre venir a la iglesia ebria esta mujer? Y la mujer está ahí, no, dice que no se oía su voz, nomás se movían sus labios. Y está ella llorando, está Ana llorando, está afligida, ella está con su petición. Pero Elí, el papá de los sacerdotes, el Señor que está ahí en la congregación, Elí tiene un espíritu religioso, está juzgando a Ana. El espíritu religioso es el espíritu que juzga. El espíritu religioso es aquel que ve la condición de la gente, pero no ve la necesidad. El espíritu religioso es el que juzga. El espíritu religioso no tolera a la gente, no tolera. Yo escribí hace rato, tolera a la gente, no el pecado. Y para el pecado, sé paciente para con otros. ¿Cómo sé paciente para con otros? Sí, pues un pastor una vez alcanzó a alguien para Cristo. Esa persona recibió a Cristo y un día esa persona lo invitó a comer al pastor a la casa. Y este hombre le dice al pastor, le dice, ¿gusta una cervecita, pastor? ¿Qué crees que le contestó el pastor? El pastor se sonrió. Le dijo, no, gracias, a mí ya me hizo mucho daño eso. Dice, pues yo me la voy a tomar. El pastor no se levantó de la mesa. El pastor siguió cenando con este hombre ahí, porque tolera a la gente, no tolera el pecado, pero sí es paciente en cuanto a las personas cuando están en un proceso para dejar el pecado. Es como en el centro llega alguien, ay, pastor, ese que acaba de llegar habla muchas groserías. Déjalo que hable.
Déjalo que hable, no tiene otra forma de hablar. Es que habla groserías, y ¿para qué te persinas? ¿Para qué te asustas si habla grosería? Así habla él, no habla de otra forma. Dale chance, dale tiempo a Dios, que Dios vaya limpiando su vida. Y así tiene un año y sigue de grosero, pues oye, hágale las orejas. Pero sí me estoy explicando. O sea, a veces no queremos. O sea, yo por ejemplo, cuando el Señor me liberó, yo agarré las drogas y las tiré todas. Y alguien me preguntó una vez, dice: ¿y tú tomaste algo para tu crisis de abstinencia? O sea, para la malía. No, le dije, me la aventé en seco. Ah, pues así, pastor, tiene que trabajar con todos. No haga excepción de personas, con todos. Dice, a nadie dele una pastilla desde que quiebren en seco. No, le dije, no debe ser así. Un día a mi esposa le dijeron que era una señora borracha porque estaba comprando una caja de tonallas en una tienda. Y mi esposa dijo, no, dice, la llevo para la bodega, dice, porque estamos tratando a gente con alcoholismo. Ya casi no llegan de esos, pero antes llegaba mucho alcohólico. Y teníamos ahí unas botellas ahí, parecía licorería la bodega, ¿no? Pero les dábamos su tecito a la gente, para irles quitando el alcoholismo poco a poquito, little by little, poco a poquito, poco a poquito. No queríamos mirar la botella como, uy, es del diablo. O sea, no, o sea, tenemos que, y el espíritu religioso no nos alcanza. ¿Por qué no te acercas con esa persona? No, pues está fume y fume, no le hace, abrázalo, trágate un poco de humo. O sea, a veces somos muy religiosos para alcanzar a otros. Yo recuerdo una vez, cuando yo me convierto, yo vivo con mi hermano y él no se hizo un cristiano. Mi hermano fumaba todos los días, se drogaba todos los días y así, ¿verdad? Pero él tomaba pastillas nada más. Pero un día yo llegué de la iglesia, llegué a la casa y miré a mi hermano inyectándose cocaína. Y yo pegué un grito en el cielo. ¿Por qué? Y empecé a gritar, hice un zafarrancho ahí en la casa y mi hermano hasta se asustó, hasta se le cayó la jeringa. Y Jesús también se enojó en el templo y sacó un chicote y empecé yo. Y mi hermano desde ese entonces me agarró mucho miedo. Después mi hermano estaba perdido en Ensenada y mi mamá, invadida de cáncer, quería ver a mi hermano y me decía a mi mamá: Héctor, vamos a buscar a tu hermano, dice, porque no me quiero ir sin ver a tu hermano. Y lo fuimos a buscar en Rosarito, en Ensenada, todo el día. No lo hallamos. Me dice mi mamá: ya llévame a la casa, dice, me duele todo mi cuerpo, dice, tenía cáncer. La dejo en la casa. Me dice: te encargo a René, mañana yo lo busco, mamá, tú quédate aquí, yo voy y lo busco. Y me llevé al Arturito y vamos para Ensenada en un pickupcito y ahí vamos para Ensenada. Y ya llegamos y lo andábamos buscando y me lo encuentro, mi hermano. Y cuando me lo encuentro, le dije: René, qué bueno. Y me miró y me dijo: ahorita me va a pegar otra reprendida esta. Ya habían pasado años, pero uno va aprendiendo. Y lo miro y le digo: tranquilo, René, ya no te voy a regañar. Y él venía con la mano empuñada así, venía bajando de una loma. ¿Qué pasó?, me dice él. Le dije: René, le dije, vengo por ti. Mi mamá te quiere ver, le dije yo. A mi mamá le quedan pocos días de vida y mi mamá quiere verte, le dije. Me dijo: ¿sabes qué, carnal? Dice, pues sí me subo al pick-up, dice, pero dame un aventón, dice, yo necesito meterme lo que traigo aquí en la mano. Lo subí al pick-up y me dice: ¿a dónde me iré a meter? Le dije: ¿sabes qué? Le dije yo, hazlo aquí arriba del pick-up, le dije yo. Y él hizo todo lo asunto ahí arriba del pick-up. Y el Arturito estaba a un ladito de mí. Le dije: no voltees tanto para allá, le dije, porque se te va a antojar, tú tienes muy poquito tiempo con Cristo. Y estaba el Arturito, ya estaba así, y se mordía las uñas y estaba mirando todo y cómo mi hermano hacía todo, ¿verdad? Y hasta le decía: le falta, y casi le daba instrucciones a mi hermano cómo hacerle, ¿verdad? Y le digo: Arturito, tranquilo, Arturito, porque él usaba la misma droga. Dije: ¿y para qué me lo traje el Arturo? Nunca me imaginé que se iba a formar este cuadro aquí, la casa. Dije: Arturo, tranquilo,
Sí, pastor, sí, pastor. Y ya te estoy viendo, tranquilo, tranquilo. Y así lo tenía. Y ya mi hermano hizo todo su movimiento y él se droga y me lo traigo para la casa. Ve a mi mamá, lo metemos al centro y me dice: yo mañana voy a amanecer mal. Me dice: yo necesito que me compres algo para no amanecer tan mal. Está bien, le dije, te voy a comprar algo para que no amanezcas tan mal. Y lo empecé a ayudar. Y mi mamá se estaba adelgazando y mi mamá me dijo, dice: muchas gracias, mijo, por traer a René. Y dije yo entre mí: supieras lo que batallé para traerlo ahí. Porque uno batalla. Era mi adicción también. Yo tiemblo cuando pasan ese tipo de cosas, tiemblas. Pero a veces tienes que ser tolerante. Tienes que brincar esa línea. Los fariseos dijeron: ¿quiénes son estos discípulos del maestro que comen con comilones y pecadores? Dice: ¿quiénes son estos? Y Jesús, ¿sabe lo que dijo? Los sanos no necesitan un doctor. Los enfermos sí necesitan un doctor. Y nosotros a veces somos muy santurrones y muy religiosos. Y ese espíritu, Ana lo va venciendo. Y él la está juzgando. Escuche esto: él la está juzgando. Él la está juzgando. Y Ana le dice a Elí, le dice: no, yo no soy una mujer ebria, no lo soy. Y Elí empieza a recapacitar. Escuchen esto: el espíritu religioso, ¿sabes quién era Elí? Elí quiere enderezar a Ana, supuestamente. Escucha, iglesia, Elí quiere enderezar a Ana, que está en la congregación, pero los que están en su casa no es capaz de enderezarlos. No es capaz de enderezarlos. Y ese es un espíritu religioso. Cuando los fariseos querían enderezar a medio mundo, pero ellos mismos no se enderezaban. Esta mujer la agarramos en prostitución, en adulterio, en acto de adulterio, dice, y con la mano, la piedra en la mano y la Biblia en la otra mano, dice: la ley de Moisés dice esto. Y ellos quieren apedrearla, porque el espíritu religioso es muy condenador. Y hay personas que son más lentas que otros en cuanto a ser liberados del pecado. Escucha esto: no toleres el pecado, pero sí tolera a las personas. Y en cuanto al pecado, esa persona que está en un proceso de transformación, sé paciente. Bernabé fue muy paciente con Pablo, porque Pablo se convirtió, sí, dejó su religión, pero la mente de Pablo no se renovó de noche a la mañana. La conversión es un evento, pero la transformación es un proceso. Es un proceso. Entonces ellos empiezan y Ana lo empieza a tranquilizar a Elí. Y Elí se da cuenta que no es una mujer ebria. ¿Sabes qué le dice Ana a Elí? Le dice: yo no tomé licor, yo no tomé alcohol, yo no estoy ebria, señor. Elí dice: yo no estoy ebria. Dice: soy una mujer acongojada, soy una mujer que he derramado, escucha eso, he derramado mi alma delante de Dios. O sea, mis frustraciones, la intimidación, el conformismo, todas mis frustraciones las he derramado delante de Dios. Y cada vez que tú y yo batallamos con enemigos internos que nos pegan acá adentro en las emociones, tú y yo tenemos que derramar nuestra alma delante de Dios. Dice que Ana oraba largamente, tenía un charco en el piso. Quizás ella, porque está llorando, porque ella dice: yo quiero crecer, yo quiero multiplicarme, yo quiero hijos, yo quiero ver la gloria de Dios. No te conformes que siempre es lo mismo. El otro día yo le decía a una persona: no te conformes siempre estar en el mismo sitio. Vamos a movernos, vamos a movernos, vamos a multiplicarnos, vamos a alcanzar a otros. Es muy fácil definir a una persona: no, pues ya estuvo, no quiere, vámonos. No queremos ser nosotros muy... Y nosotros tenemos que ser pausados. Mira, escucha esto, ¿Sabes cuál es el otro, el enemigo? Voy a decirlo: torpe y lento.
¿Por qué torpe y lento? Elí, el espíritu religioso, es torpe y lento. ¿Por qué torpe y lento? Escucha esto: cuando Dios le hablaba a Samuel, Elí lo mandaba a dormir. Repito, cuando Dios le hablaba a Samuel, más adelante de la historia, cuando Dios le hablaba a Samuel y Samuel venía con Elí y le decía: ¿me estás hablando? Elí lo manda a dormir. Como aquellos padres, para que el hijo no esté dando lata, lo mandas a dormir con el celular. Y para de llorar el bebé con el celular. Tú no sabes ni qué está viendo, ni a qué está jugando, pero para de llorar. Y él, como para que pare ya de llorar, le dice: vete a acostar. Dice: no, yo no te hablé, dice. Y hasta la tercera vez como que Elí como que entiende: es tardo, es lento, es torpe Elí. Es torpe, le dice: ay, ¿sabes qué, Samuel? ¿Sabes qué? Dice: es Dios el que te está hablando. Es Dios, es Dios, es Dios. Cuando Él te hable, dile: heme aquí, porque es Dios el que te está hablando. Pues también con Ana sucedió lo mismo. Cuando Elí se da cuenta que Ana no está ebria, fíjate lo que le dice en el verso 17. ¿Me puedes poner por favor el verso 17? Elí respondió a Ana, le dijo: si algo bueno hizo Elí, es esto, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso hizo algo muy bueno Elí ahí. Le dice a Ana, en otras palabras le está diciendo: discúlpame, te estoy juzgando, te estoy criticando mal, cuando tú estás en un proceso. Le dijo: ¿sabes qué? Ve en paz, el Dios de Israel dice te otorgue la petición. Y con eso Ana dice: ya con eso se levanta Ana. Y eso es algo que tú y yo debemos. Torpe y lento. Hay veces que nosotros somos muy tardos. Está bien que muchas veces estamos en un proceso espiritual tú y yo, pero muchas veces estamos demasiado lento. Muy de tarde entendemos demasiado. Y Elí era un hombre que tardó y lento, torpe. Marcos capítulo 10 versículo 49. Ahora mi hermano ya sabe que no le voy a decir nada. Cuando viajamos para el sur, voy y lo busco. Lo abrazo, no le digo nada. Digo: Jesús te está esperando, le dije yo. Y él me habla con mucho respeto, Y luego él me dice: me voy a ir un momentito, Héctor. Porque, y se queda así: ¿por qué? Le digo: no, pues tú sabes que es como un cigarro. Préndelo aquí, le digo. No, que la verdad dice, es que si habla él. La neta me da agüite. Y se va él. Y se va por allá, ¿no? Y ya viene echando humo hasta por las orejas. Y ya viene otra vez conmigo, y seguimos comiendo, tomando café y platicamos ahí. Entonces los muchachos lo conocieron la otra vez, ¿verdad? Pero él, con mucho respeto, ¿no? Yo también lo respeto, pero así está la situación, ¿no? Fíjese, Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, está Bartimeo gritando. Ustedes conocen la historia esta, ¿no? Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está un ciego, él quiere ver. Está harto de estar ciego, él quiere ver. Y está grite y grite, y Jesús como que... ¿Y sabes a dónde iba Jesús en ese momento? Y hace el tercer año del ministerio con sus discípulos. Ya hace el tercer año. ¿Sabes hacia dónde se dirigía? ¿Sabes hacia dónde se dirigía Jesús en ese momento? Hacia Jerusalén para ser crucificado. No había nada que lo detuviera, pero un ciego, el ciego Bartimeo, detiene a Jesús con un clamor.
Jesús, hijo de David, y empieza a clamar. Y Jesús se detiene, y fíjate, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Jesús solamente les dijo a sus discípulos: llámenlo, nada más. Llámenlo, nada más. Diga conmigo: nada más. Pero fíjate lo que hacen los discípulos. Al tercer año ellos agarran la onda, diciéndole, dice: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea, los discípulos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya sabían. No, Jesús no lo logró de noche a la mañana. Pero ya en el tercer año los discípulos tampoco están demasiado atrasados. Jesús dice, se detiene, Jesús dice: tráiganlo. Y ellos, al traerlo, ellos ya sabían que tenían que darle unas palabras. Y las palabras fueron: ten confianza, levántate, te llama. ¿Por qué le dan estas palabras? ¿Tú le das palabras a alguien nuevo que llega? ¿Le das alguna palabra? ¿O te da igual? ¿O nos da igual? Pues quién sabe quién será. No, iglesia, tú y yo debemos de formar una red. La gente, si viene, viene por necesidad. Ellos no conocen a Dios, pero te ven a ti, me ven a mí. Tú y yo somos instrumentos. ¿Sabes qué agradezco yo mucho cuando yo llegué por primera vez a la iglesia quebrado? ¿Sabes qué doy gracias a Dios? Que había gente que se me acercó. Yo no olía muy bonito, traía una fachada yo muy mal. No necesitaba decir que había sido drogadicto. Se me notaba, a legua se me notaba. Y para ustedes que ven el video, se me notaba, porque a la gente se le nota. Es más, la gente que ora y que lee la Biblia se le nota, y el que no lo hace se le nota. Puedes decirle a tu vecino: ¿qué te notaré a ti? ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Escuchen esto. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo cuando le dicen: ten confianza, levántate? Y el ciego: me están hablando. Y luego le dicen: te llama. Y lo hace. Fíjate lo que hace el ciego. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora pregunto, iglesia, ¿tú crees que sean necesarias las palabras? Los discípulos pudieron haber dicho, porque antes en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, si un hombre estaba leproso, un hombre no veía, decía la gente: algo mal hizo, algo mal hizo. Por algo está cieguito ese, por algo. Y si un hombre estaba leproso o una mujer estaba jorobada, por algo, por algo. Si a Pedro cuando le muerde la serpiente, ¿qué dijeron? Por algo le mordió. A Pablo, por algo le mordió. Fue la guayaba. Por algo, por algo. Entonces la gente juzgaba el libro por su portada, no por su contenido. Pero el ciego, dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Tú crees que sean importantes las palabras? Llegó a Jesús sin la capa. Ellos no le tuvieron que decir: tienes que quitarte la capa, porque Jesús no te va a aceptar con la capa. Fuchi. No. Él solito quitó la capa y se va a Jesús. ¿Tú crees que son importantes las palabras para una persona? Una persona pudo haber escuchado la prédica, pero ellos esperan una palabra tuya y mía también.
¿O somos de los que nos vamos bien rápido? ¿O somos de los que pensamos solamente? Y una vez le dije a una persona: come antes de venir. No, pastor, es que yo me vengo en ayuno. Pues sí, le digo, pero te corres, sales corriendo. Mejor bien llenito. Yo le empaco en la mañana, para si me entretengo en la puerta ahí, aguanto un poquito. La solitaria tiene algo ahí, lonchecito ahí que comer, ahí que no me agarra la crisis. Ya mientras llego al comedor, pues ya la solitaria o ahí tiene algo de donde agarrar. Y ahora tú y yo, muchachos, somos como Ana y hemos luchado con esos enemigos. Y termino yo con esto. Ana da a luz, y ya cuando da a luz a su hijo, y termino yo con esto. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Ahora yo quiero decir algo, Yo reconozco que hay personas que vienen a la iglesia, se vienen derechito de la escuela aquí, ahí es justificable. O una persona que viene barridito del trabajo es justificable. De las personas que se van, o que tienes alguna prisa, alguna emergencia y te tienes que ir, es justificable también, pero que no sea tampoco una costumbre. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, Ana está orando, ya tiene un hijo, pero ella está orando de gratitud, y ella dice que Dios es capaz de levantar al pobre del bote de la basura, es capaz de levantar al pobre del muladar o de la basura, dice, y exalta al menesteroso, dice, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Ella es esa persona. Ella es una mujer estéril, era una mujer estéril, era una mujer que insignificante, pero Dios un día la levanta a esta mujer y le da dignidad dándole hijos. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos. Y con esto yo quiero terminar. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y la última parte de este versículo es interesante, dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y la palabra fuerza aquí en este versículo significa, en el hebreo, vigor, capacidad y medios para producir. Vigor, capacidad y medios para producir. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Esto lo escribió Ana y quedó en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Ella dijo estas palabras: nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Nadie es capaz de perdonarse a sí mismo y ser justificado por sí mismo. Nadie es capaz de salvarse a sí mismo. Nadie es capaz de liberarse del pecado por sí mismo. Ana era incapaz de ser una mujer, de ser estéril, a ser una mujer que podía engendrar hijos. Era incapaz. Por eso ella dice: el único que me pudo dar a mí el poder, el único que me pudo a mí levantar, fue Jesús, fue Dios. Fue el único que me pudo levantar a mí. Fue el único. Y es un versículo que para mí me llama tanto la atención. Dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí está Alan Castro, un amigo mío desde que éramos adolescentes. Ahí vas a mirar una cabecita blanca, ese es, para que no lo busques tanto. Ya de mi generación, el que no está convertible tiene el techo blanco. Pero escucha, él me decía antier, yo recuerdo que eras una persona muy tímido, y cuando me decían en la escuela, lee la tarea, a mí me daban ganas de llorar y no podía hacerlo.
Y si el día de hoy predico, no es en mi propia fuerza. No venimos de una generación de pastores ni de evangelistas. No. Y si mi hermano se para en el púlpito y predica, es porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Es la puritita gracia de Dios. Y si trabajamos tratando de ayudar a alguien y orar por alguien y decirle a alguien: ten confianza, levántate, te llama. Si le podemos decir a alguien así, de esa manera, es porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Es el único que nos ha podido levantar, a ti y a mí. Al pobre lo levanta del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ayer predicaba en un velorio de una bebé recién nacida. Y predico, y cada vez que predico en un funeral, les decía yo a los muchachos: he predicado en muchos funerales. Nunca me imaginé en mi vida, jamás, nunca me lo imaginé que iba a compartir en funerales. Me dicen: no es fácil. No, la gente está muy sensible en un funeral, pero nunca me imaginé predicar en un funeral. Nunca me imaginé predicar en un congreso de hombres. Nunca me lo imaginé. La primera vez que le quise decir a alguien: ten confianza, levántate, te llama, la primera vez que lo quise hacer, lo hice con temor y temblor, porque si alguien luchaba con el espíritu de intimidación, era yo. Sí luchaba con un espíritu de intimidación, de que era un bueno para nada y que nunca iba a lograr nada en la vida. Y mirar gente restaurada, mirar jóvenes restaurados, padres de familia, y eso me llena el corazón de alegría. Porque aunque yo un día le dije a Dios: Dios, no tendré hijos biológicos, pero me dice el Señor: te voy a dar muchos hijos espirituales. Y el otro día entró una joven a la casa y le dice a mi esposa, yo estaba en la recámara y oigo que le dice a mi esposa, dice: es que ustedes son mis padres espirituales. Y uno dice: vale la pena, vale la pena. Lucha, pelea en contra del espíritu religioso. Sé tolerante con las personas, pero no toleres la mugre del pecado. Sé paciente en personas que están en un proceso. Sé paciente, pero no caigamos con un espíritu religioso. No seamos torpes ni tan lentos como para entender. Hagámoslo de una vez. No, ya que termine el curso de Romanos. No, de una vez. De una vez. Vamos a ponernos de pie, por favor.